Muy buenos días, Silvia. Muchas gracias por la invitación y un gran saludo a todo su auditorio. Nada más una pequeña observación. Ya no estoy como jefe del Departamento de Estudios Políticos, sino que actualmente soy de la Infantería como profesor investigador del Centro de Ciencias Sociales y Humanidades. Muchas gracias por la aclaración, profesor. ¿Nos podría hablar, por favor, cómo llega Brasil a este próximo proceso electoral de este domingo? ¿Cuál es el ambiente que se vive entre los brasileños y, por supuesto, entre los candidatos a la presidencia de este país? Bueno, Brasil está viviendo una disyuntiva muy dramática entre esperanzas que hay alrededor del regreso del presidente del Lula, quien fue presidente durante 2 periodos, y el actual gobierno de Jair Bolsonaro, que busca su reelección. Por una parte está entonces la esperanza en lo que se ha dado en llamar el progresismo, que tiene pues como en América Latina exponentes muy importantes, recientemente el caso de Colombia, el de Chile, el de Argentina, el de Bolivia, el de México, y dentro de esos progresismos, entonces el regreso de Lula está por ahora siendo el que privilegia el electorado de ese país. Y pues hay unas diferencias de aproximadamente 12 puntos en relación con Bolsonaro. Sin embargo, Lula no tiene los votos suficientes hasta ahora para ganar en la primera vuelta, salvo que crezca de tal manera su voto, que la legislación brasileña es muy particular con lo que toca la segunda vuelta, y si se logra un determinado porcentaje, que aunque no sea el 50% más uno, pero sí tenga una diferencia considerable con su competidor, puede llegar en la primera vuelta. Pero está entonces esa parte, ¿no? En la otra parte del camino está lo que acabamos de ver en Italia el domingo pasado, y que es la naturalización de la extrema derecha en la escena política y democrática. Es decir, partidos, agrupaciones que tienen valores antidemocráticos y que sin embargo tienen una base social, tienen un proyecto constitucional, tienen un proyecto de país que está en debate con lo que representa Lula. Cada uno de los candidatos tiene sus capitales a favor y algunos otros en contra. En el caso de Brasil, Lula viene de la reivindicación de algo que en el análisis político se llama el lawfare, es decir, como la guerra alrededor de las leyes, y que es la judicialización de la política. Fue víctima de falsas acusaciones, de las cuales sale muy bien librado, y eso le permite estar en la contienda. Jair Bolsonaro ha ido avanzando en lo que podríamos llamar las 3 Bs de su gobierno. Está muy cercano a las balas con el ejército, está muy cercano a los bueyes, no solo en el sentido metafórico de la palabra, sino en términos de los grandes ganaderos y las extensiones destinadas al agronegocio, y está muy cerca también de la Biblia, ¿no? Con todos estos grupos neopentecostalistas que han creado una base social muy amplia para Bolsonaro, y que hacen pues que la disputa sea un tanto imprevisible, aunque hay tendencias favorables para que Lula llegue al poder. Profesor, ¿cómo se vota en Brasil? Ya nos hablaba, pues, bueno, de estas 2 vueltas que tendrán. La primera vuelta, que es difícil que la gane el expresidente Lula da Silva, a pesar de que las encuestas lo favorecen. Pero ¿cómo se vota en Brasil? ¿Quiénes votan y cuál es la manera en la que se efectúa, pues, bueno, el voto? Bueno, sí, efectivamente está contemplado lo del llamado balotage, que es esta presencia de la segunda vuelta para asegurar que haya pues una mayoría de la población que sea la que apoye a los candidatos. Y Brasil tiene uno de los sistemas más desarrollados en la urna electrónica, la cual ha sido, sin embargo, desconocida prácticamente por un gobierno que en el peor estilo trumpista está ya adelantando que si pierde las elecciones es porque hubo fraude, y que ese fraude está en buena medida apoyado por las urnas electrónicas, que según la visión que se tiene, muy desinformada, muy de falsa noticia, es que las urnas no son
revisables, contabilizables, etcétera. Y sin embargo, pues por más de 20 años, el sistema brasileño es el que más avances tiene en América Latina en lo que respecta a la urna electrónica. Sin embargo, aquí está pues el recurso que apareció en el Capitolio en enero de 2020 y que fue este desconocimiento de los procesos democráticos siempre y cuando no me favorezcan. Efectivamente, y fue precisamente de esta manera, con el voto electrónico por medio de estas urnas electrónicas, que ganó el actual presidente Jair Bolsonaro, y es el que pues ha comentado, ha hecho estas declaraciones incendiarias que muchos le llaman, y que Estados Unidos pues bueno ya está volteando a ver y está advirtiendo pues ojalá se lleven a cabo unas elecciones libres y limpias en Brasil. ¿Cómo recibirá el próximo presidente de este país a Brasil? ¿Cuál es la situación actual de Brasil después de pues bueno todas estas cuestiones debido a la pandemia del coronavirus y la situación económica, profesor? Bueno, sí, efectivamente, el pésimo manejo de la pandemia, que representa más de 1 millón de muertes que ha habido en Brasil, muchas de ellas que hubieran podido evitarse con una política sanitaria adecuada, pero que sin embargo pues no fue capaz de enfrentar este gobierno, que cayó en muy buena medida en lo que está caracterizando la extrema derecha, el negacionismo de que la pandemia es un problema de salud pública, la cuestión de la negación del potencial de las vacunas y otra serie de elementos que hacen muy frágil el que la política sanitaria pueda llevarse a buen término. Pero está también, por otra parte, el modelo de desarrollo que adopta Jair Bolsonaro con plenos rasgos del llamado neoextractivismo, ha hecho que la parte de la Amazonia brasileña sea objeto de una de las destrucciones ambientales más patéticas que ha tenido la humanidad, y eso pues es una cuestión que está operando, por ejemplo, en la participación de Brasil en el Mercosur. Junto con el Mercosur se tienen tratos con la Unión Europea y ahí está detenido un tratado que el nuevo gobierno tendrá que ver cómo se solucionan los problemas ambientales, en la falta de control de incendios, en la política de tumba, rosa y quema, que está amenazando no solo a la selva amazónica, sino al conjunto del territorio brasileño. Perfecto. Otro de los temas es la cuestión de la guerra en Ucrania, que también ha tenido ciertas particularidades en el caso brasileño. Jair Bolsonaro ha visitado personalmente a Putin, está alineado más o menos con esa propuesta, y también no hay que perder de vista que Brasil forma parte del bloque BRICS, son Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, el cual pues es sin duda uno de los espacios en donde se debate el problema del multilateralismo y el unipolarismo en el mundo actualmente, en todo lo cual los gobiernos progresistas tienen una perspectiva muy democrática y amplia. Perfecto, muchísimas gracias, profesor. Le mandamos un abrazo y por supuesto estaremos muy pendientes de lo que suceda este domingo allá en Brasil. Muchísimas gracias por su colaboración al profesor